Bien, vamos a empezar a implementar el manejo de interrupciones en nuestro driver de GPIO. Y lo primero que tenemos que decidir es cómo incluir esa configuración dentro de nuestra estructura de configuración. Tener en cuenta que las interrupciones de GPIO solo tienen sentido cuando estamos en el modo input. Con lo cual podríamos pensar en añadir aquí un nuevo parámetro que definiera la activación de las interrupciones y qué tipo de interrupción sería, y solo tenerla en cuenta si nos configuran el modo como input. Pero opción otra opción sería incluir dentro de nuestra lista de modos de funcionamiento nuevos modos de interrupción, ¿vale? IT de interrupción y, por ejemplo, Rising Edge, ¿vale? Esta sería la interrupción por flanco de subida, por flanco de bajada y por ambos. Si os fijáis aquí, las interrupciones solo se van a tener que configurar en estos tres modos que acabamos de añadir, y en los que ya teníamos no haría falta. De tal forma que el modo in sería modo input pero sin interrupciones, y cualquiera de estos tres modos sería como el modo in pero añadiendo la interrupción que se configure. ¿Dónde tenemos que hacer esta distinción y esta configuración? Pues en el GPIO init, que es donde realmente configuramos nuestro periférico. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer un check, ¿vale? Si la configuración que nos pasa el usuario tiene el mode, por ejemplo, GPIO, no sé si he guardado, no, tenéis que guardar para que os indexe. GPIO mode, por ejemplo, Falling Edge, haremos una cosa. Si en vez de Falling Edge es Rising Edge, haremos otra. Si es ambas, Rising y Falling, haremos otra. Y el resto de los casos no tendremos que configurar las interrupciones y será lo que ya teníamos hasta ahora, ¿vale? Esta será la forma de manejar esta configuración. Bien, ¿y qué tendremos que configurar para que funcionen nuestras interrupciones? Lo primero, los registros de XT. Este registro de aquí del enmascaramiento de la interrupción, obviamente tendremos que activarlo para que se genere la interrupción, pero lo dejaremos por el final. Normalmente es buena práctica primero configurar todo el periférico y cuando ya está configurado habilitar la interrupción. El de eventos no nos va a hacer falta, y aquí vienen los de el flanco, la configuración de flanco de detección, de subida y de bajada. Bien, pues sabiendo esto, en el caso de que tengamos un flanco de bajada, ¿qué tenemos que hacer? Venir aquí y configurar o activar el bit correspondiente al número de pin que estamos configurando. Con lo cual vamos a acceder al registro de nuestro periférico, ¿vale? El de Falling, y aquí vamos a poner un 1 en el pin, o sea en el bit correspondiente al pin que estamos configurando, como he dicho, que como ya sabéis se hace de esta forma. Venimos aquí al handle, al config y al pin. No solo esto, también tendremos que eliminar, en caso de que esté, porque no podemos dar por hecho que no está seteado, eliminar el bit en el rising, ¿vale? Porque imaginaros, igual estaba, antes de llamar a esta función, estaba configurado también el flanco de subida, pues tenemos que eliminarlo porque la configuración dice que solo sea por flanco de bajada.
Vale, copiamos y hacemos lo mismo, pero en este caso sería activar el rising y eliminar el falling, y en este sería activar los dos, el falling y activar también este de aquí, el rising. Aquí, sin embargo, tenemos un pequeño problema, y es que en cada uno de estos tres modos tenemos que configurar más cosas. Tenemos que configurar el IMR y el syscfg. Entonces lo podríamos hacer en cada uno de estos ifs, pero estaríamos duplicando código. Así que lo mejor va a ser hacer algo como esto. Ahora lo veréis. Si el modo es mayor que el modo analógico, ¿vale? Que esté aquí, es decir, si estoy en uno de estos tres, si es mayor que este, y aquí tendría que cerrar este if de aquí, porque este estaría así. Vale, aquí ya podríamos acabar de configurar el syscfg y el IMR. Si queréis, aquí podemos dejarlo claro. Interrupciones o modo con interrupción, y aquí modo sin interrupción. Vale, ya hemos configurado, que también podríamos ponerlo aquí, configurar flancos de disparo, por ejemplo, disparo de la interrupción. A continuación sería configurar, acordaros, el syscfg para conectar, decir qué pin de qué puerto va a salir por la línea ext. Y por último, habilitar la interrupción ext. Vale. Bien, para configurar el syscfg, como siempre, venimos al reference manual y vemos lo que ya hablamos. Bien, y aquí tendremos que hacer, si recordáis, algo parecido a lo que hacíamos con el registro de función alternativa. Primero tendremos que saber a qué registro referirnos, al 1, 2, 3 o 4. En nuestro caso, el índice del CR, del XTCR que hemos creado en la estructura, el índice 0, 1, 2 o 3. Y eso lo haremos dividiendo el pin que estamos configurando por 4. Es decir, para cualquier pin de entre 0 o 3, al dividir 0, 1, 2 o 3 entre 4 nos daría un 0, con lo cual estaríamos accediendo al índice 0, al CR1. Para pins de 4 a 7, al dividir entre 4 nos daría 1, estaríamos en el índice 1, en estos estaríamos en el índice 2 y en estos en el índice 3. Con lo cual ya tendríamos el índice al que tenemos que acceder dentro de nuestro array de extris de control register. Y para saber en qué bloque dentro de ese índice tendríamos que hacer el módulo 4. Imaginaos, por ejemplo, que queremos, que como es nuestro caso, el pulsador que está en el PC13, seleccionar que la ext13 salte con el puerto C, es decir, con el PC13. Tenemos que escribir en estos 4 bits, según vimos, este valor aquí, ¿no? El 0010, o sea, un 2. Cogeremos el número de pin, que en nuestro caso sería el 13, entre 4 nos daría 3, con lo cual ya tendríamos el índice a nuestro array, y 13 módulo 4 nos daría 1, con lo cual ya tendríamos localizado dónde escribir. Como decía, es muy parecido a esto, ¿vale? Si queréis podemos
reutilizar este código y modificarlo, y así no tenéis que esperar viéndome escribir. Tendríamos el registro IDX, esto sería el GPIO pin, ¿vale? Y en vez de entre 8, entre 4. Y el índice de bloque módulo 4. ¿Dónde escribiríamos? Aquí no. En el syscfg aquí SD control register, el índice que hemos calculado. Primero escribiríamos o limpiaríamos los 4 bits poniéndolos a 0, y a continuación tendríamos que ponerlo al valor correspondiente. ¿Y qué valor sería ese? Pues tenemos que poner el número de puerto. El A sería el 0, el B sería el 1, C el 2, etc. Pero eso no lo tenemos. Tenemos el puntero a la dirección de memoria del puerto, pero no tenemos eso, con lo cual tenemos que crearnos una macro que nos lo diga. Esto lo voy a quitar y nos vamos a venir, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo aquí. Número de puerto, o mejor, macro para obtener el número de puerto. Bien, para ello vamos a crear una macro que llamaremos port number, por ejemplo, que le pasaremos uno de nuestros punteros a memoria, GPIO A, GPIO B, GPIO B, etc. Y nos devolverá el número correspondiente. Para eso vamos a comparar X con GPIO A. Entiendo que conocéis esta sintaxis. Si son iguales me devolverá un 0, y si son diferentes, que me devuelve pues la siguiente comprobación, que podemos hacerla aquí abajo. Vamos a poner ahí para anular el salto de línea. Si X es igual a GPIO B, me devolverá un 1. Bueno, aquí ya he puesto todos. Para los que no conozcáis este sintaxis, básicamente esto es como un if. Es como decir, si X es igual a GPIO A, cojo el primer valor después de la interrogación, y si no, cojo el segundo. En este caso el segundo sería otro if, ¿vale? Y así vamos anidando if, y cuando X coincida con el puerto que sea, pues nos devolverá el número. El último no lo chequeo, básicamente he supuesto que si no es ninguno de estos será el H y devuelvo 7, ¿vale? Entonces ya con este macro podemos venir aquí y utilizarla aquí, y le tenemos que pasar esto de aquí, nuestro puerto, ¿vale? Vale, pues ya solo quedaría habilitar la interrupción del periférico EXTI, y eso, si recordáis, estaba en el IMR. Y aquí tendremos que poner el bit correspondiente al pin, el confi, el pin. Aquí estaría. Vamos a ver si compila. Vale. Ya solo nos quedaría un último paso, y sería habilitar la interrupción en el ENVIC, que lo veremos en la siguiente sesión.